Bien, para terminar la cuestión de los distintos modelos de separación de poderes, hay que hacer referencia a los sistemas mixtos. Ya hemos dicho antes que en alguna medida, pues hoy casi todos los sistemas tienen algo de mixtos porque algunos elementos propios de un modelo determinado se han ido introduciendo en otros, ¿no? Pongo, por ejemplo, eh, la limitación de los mandatos del presidente, que antes no lo hemos dicho, pero ha sido una evolución del modelo presidencialista. No existe desde sus orígenes, pero ciertamente ya desde el siglo XX se introduce la limitación de los mandatos del presidente. ¿Para qué? Pues para evitar de nuevo la concentración o el exceso de poder en una persona determinada. De hecho, en Estados Unidos, aunque esto, la no reelección existe, por ejemplo, en la Constitución de México de 1917, por lo tanto ya de hace un siglo, y luego en Estados Unidos se va a introducir mediante una enmienda después del presidente Roosevelt, después de que estuviera 3 mandatos, y entonces se establece que el máximo serán 2 periodos determinados. Pues bien, esto es una institución que va un poco en la lógica de un modelo presidencialista donde el presidente va a tener una posición muy fuerte, pero que ahora los modelos parlamentarios están empezando a introducir en algunos casos, y como sabemos en España pues existe ahora mismo el debate y prácticamente las distintas fuerzas políticas están de acuerdo en la idea de que habrá que introducir algún tipo de limitación para los mandatos del presidente. O a la inversa, instituciones como la delegación legislativa o incluso a veces la legislación de urgencia se han abierto camino en algunos modelos presidencialistas. Desde este punto de vista, pues todos estos sistemas algo de mixtos tendrían porque van introduciendo algunos elementos propios del otro modelo. Pero en realidad cuando hablamos de modelos mixtos es importante, como he dicho antes, que tiene que haber una coherencia en el diseño del modelo y que exista un sistema de controles. Ahí se habla de semipresidencialismo y el modelo sería el caso francés, porque a veces se incorporan, como digo, elementos de un modelo a otro, pero no se incorporan las garantías, entonces esto puede dar problemas, ¿no? En cambio, el modelo francés ha conseguido un nuevo equilibrio de poderes que no es exactamente presidencialista y que no es exactamente parlamentario. ¿En qué se basa? Bien, aquí sí vamos a tener un ejecutivo dual, tenemos un presidente de la República que en la actualidad, después de una muy pronta reforma constitucional, bueno, el sistema francés se basa en la Constitución de 1958, que es la Quinta República. Bien, desde una reforma, como he dicho, muy temprana de la Constitución, al presidente de la República lo elige directamente el pueblo, en un sistema de una votación directa que puede ser a 2 vueltas y a la segunda vuelta pasan los 2 candidatos más votados. El presidente de la República está por un lado, pero luego tenemos al primer ministro. La figura del primer ministro es una figura que va a requerir una doble confianza, ¿no? Por eso encontramos elementos presidencialistas y elementos parlamentarios. El primer ministro va a ser propuesto por o nombrado por el presidente de la República, por lo tanto, aquí vemos todavía pues un elemento, bueno, en la elección directa del presidente de la República por el pueblo, como es obvio, vemos un modelo, un elemento presidencialista. El pueblo elige al presidente de la República. Pero luego, en la confianza que va a necesitar el primer ministro por parte del Poder Legislativo, y también la exigencia de responsabilidad, encontramos elementos parlamentarios. Quiero decir, el primer ministro es nombrado por el presidente de la República, pero luego debe contar con la confianza parlamentaria. El presidente de la República preside el Consejo de Ministros, por lo tanto sí tenemos realmente un ejecutivo dual, pero el primer ministro va a dirigir la acción de gobierno. Entonces encontramos cómo el gobierno tiene funciones o competencias compartidas entre el presidente de la República y el primer ministro, ¿no? Dentro de lo que sería un consejo de ministros o un gobierno. También encontramos otro elemento parlamentario, es que el presidente de la República puede disolver las cámaras con anticipación a su finalización. Y también la Asamblea puede exigirle al gobierno responsabilidad mediante moción de censura o mediante cuestión de confianza. Pero esta exigencia de responsabilidad no recae sobre el presidente de la República, sino que recae sobre el primer ministro. Por lo tanto, el presidente de la República es elegido por el pueblo y solo respondería ante el pueblo. En cambio, el primer ministro es elegido por el presidente de la República, pero necesita esa doble confianza, necesita esa investidura, ese apoyo parlamentario para su investidura, y por lo tanto luego se le puede exigir responsabilidad política. Y también
ese elemento parlamentario de la disolución anticipada. La diferencia con los elementos parlamentarios es que en el resto de las repúblicas parlamentarias europeas, como pueden ser Italia o Alemania, o de las monarquías parlamentarias, como pueden ser Inglaterra, los países nórdicos o por supuesto España, en estos casos el jefe del Estado ya no participa en la función ejecutiva, digamos, ha salido, no tiene un poder de gobierno, ni asume propiamente funciones ejecutivas ni funciones de dirección política. En cambio, en Francia esto sí es compartido. Por eso vemos que muchas veces en las cumbres o en actos donde se tienen que tomar decisiones, mientras que decisiones políticas, obviamente, mientras otros estados que tienen este sistema, vamos a decir, dual, entre comillas, es decir, que tienen un jefe de Estado y un presidente de gobierno, va a ser el presidente del gobierno o canciller en Alemania o primer ministro en Inglaterra el que va a adoptar, digamos, esa decisión política en nombre del Estado. En cambio, en Francia, pues a veces tienen que acudir los dos o el propio presidente de la República, porque, como podemos comprender, digamos, la figura del presidente de la República en Francia es un presidente fuerte, con poderes políticos importantes, pero no todos los poderes ejecutivos, porque el primer ministro pues, va a asumir también esa función de dirección del gobierno. Por lo tanto, un modelo un poco más complejo, con algunos elementos presidencialistas, pero con otros elementos parlamentarios. Bien, el siguiente epígrafe o apartado, esto ya lo vamos a ver de una manera más breve porque los dos epígrafes que quedan, por supuesto, es lo que va a ser objeto de desarrollo a lo largo de toda la este bloque de lecciones del programa, de todas las lecciones sucesivas. Pero por lo menos ahora lo vamos a plantear. El primero de los dos que nos quedan es la separación de poderes en la Constitución española. Es decir, cuál es nuestro sistema o modelo de separación de poderes. Es muy curioso que la Constitución, que menciona muchos principios generales de Estado social y democrático de derecho, valores superiores, etcétera, etcétera, sin embargo no habla de la separación de poderes como tal. Es decir, no dice nuestro sistema se basa en la separación de poderes. Pero es inequívoco y es evidentemente cierto que regula los poderes clásicos basándonos en el principio de separación de poderes. En el título segundo habla de la corona, aunque la corona, como vemos, queda un poco al margen de los poderes propiamente de decisión política, pero luego en el título tercero nos va a hablar de las Cortes Generales, en el título cuarto del Gobierno y la Administración, en el título quinto de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, en el título sexto del Poder Judicial, en el título octavo, como veremos, nos hablaría de lo que sería la distribución vertical del poder, es decir, del modelo de la separación territorial, ¿no? La distribución territorial del poder en España, lo que sería el modelo autonómico, etc. Y en el título noveno del Tribunal Constitucional, que sí que podemos decir propiamente que es otro de los poderes del Estado. Establece también una serie de funciones y algunas las encomienda a determinados poderes y otras son compartidas. Una función financiera y presupuestaria que va a corresponder al Parlamento, pero con participación importante del Gobierno, que es el que va a monopolizar, por ejemplo, la iniciativa de los presupuestos. Una función de orientación política que va a compartir el Gobierno con el Parlamento. Una función de gobierno, esto que se llama indirizzo político, que también en alguna medida la orientación política sería el indirizzo político que comparten el gobierno y el parlamento, y una función de gobierno que corresponde obviamente al gobierno, una función de garantía de la supremacía de la Constitución, de control de constitucionalidad, que va a corresponder básicamente al Tribunal Constitucional, una función de control del poder ejecutivo, que va a corresponder pues, al poder legislativo, y, como digo, la corona, que aunque no está dentro de los propiamente de los poderes con una capacidad política, pero podemos decir que asume un poder moderador y por lo tanto también lo podemos incluir en los poderes del Estado en el caso español. Algunos autores han hablado en el sistema español de otros poderes. Algunos dicen, bueno, existe también un poder electoral, que tenemos, por ejemplo, el manual de los profesores Jorge de Esteban y González Trevijano llega a distinguir hasta 8 poderes, ¿no? Habla del poder electoral, que corresponde al pueblo, el poder moderador, que corresponde a la corona, el poder que ellos llaman corrector, que corresponde al Tribunal Constitucional, el poder ejecutivo al gobierno y la administración, el poder parlamentario a las Cortes, el poder judicial
judicial a los jueces y tribunales, el poder constituyente constituido, que sería el poder de revisión constitucional, y por último lo que ellos llaman el poder autonómico, que sería lo que yo he llamado la distribución vertical del poder, es decir, las entidades que asumen un poder político en un ámbito territorial diferente al del Estado. Bueno, esto ya son distintas interpretaciones, básicamente, por supuesto, pues se cumple con esa separación de poderes, con un poder ejecutivo, legislativo, judicial, y claramente, desde luego, todos los autores coinciden en el Tribunal Constitucional como un poder autónomo y diferente, que es el poder de garantía de la Constitución, y si queremos, ese papel de la corona como poder moderador. Lo importante también es que nuestro modelo, las relaciones entre poder legislativo y ejecutivo se basan en el principio, o sea, en el modelo parlamentario, es un modelo puramente parlamentario, no tiene... Es verdad que dentro del poder ejecutivo, como veremos, el presidente va a asumir una posición de preeminencia muy importante, pero no llegamos obviamente a un modelo presidencialista, sino que eso más bien tiene que ver con lo que es la organización interna del gobierno, donde el presidente ha ido adquiriendo una posición de preeminencia, como veremos. Y dentro del parlamentarismo, pues es un modelo basado en esa idea del parlamentarismo racionalizado, ¿no? Se han canalizado y se han formalizado las únicas vías mediante las cuales se puede pedir responsabilidad política al Ejecutivo, que son la cuestión de confianza, que es la moción de censura, y esta moción de censura es constructiva, requiere mayoría absoluta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como veremos, es muy importante entender el modelo parlamentario, porque con esto vamos a entender toda la lógica de los poderes del Estado español, y cuando veamos las próximas lecciones creo que iremos entendiendo todo esto mucho mejor. Y hay un último apartado que casi es una aclaración o una definición de conceptos, que se refiere a los órganos constitucionales, porque hemos estado hablando de poderes y a veces nos hemos referido a órganos también, y a veces se puede generar cierta confusión. Definiríamos poder del Estado como el órgano o conjunto de órganos al que la Constitución atribuye algunas de las funciones principales, ¿no? Algunas de las funciones principales del Estado, o por lo menos el predominio sobre esa función, ¿no? El dominio sobre los elementos esenciales que van a configurar esa función, con el objeto de distribuir esas distintas funciones y establecer mutuos controles. Por eso cada uno de los poderes va a actuar con independencia de otros poderes. Pero cuando hemos dicho que un poder está compuesto por uno o varios órganos, tenemos que definir lo que es órgano, ¿no? Órgano, como concepto general, es el elemento humano organizado. En derecho administrativo se suele estudiar, o en la teoría de la administración, lo que se llama la teoría del órgano. En definitiva, es un conjunto, es un elemento, como he dicho, humano, un conjunto de personas que van a actuar dentro de algo que el derecho va a regular, una organización y unas competencias de ese órgano determinado. Por eso un poder puede tener uno o varios órganos. Por ejemplo, el poder legislativo serían las Cortes Generales, pero los órganos son el Congreso y el Senado. Son órganos distintos, pero son el mismo poder. O, por ejemplo, el Poder Judicial es un único poder, pero los órganos son los miles de juzgados y de tribunales que tenemos en España. Y cada uno de ellos es un órgano diferente y autónomo. Pero la independencia se va a predicar del poder. En el ámbito del Poder Judicial, como veremos, la independencia se va a predicar de cada juez. De cada juez. Esto es una cosa muy curiosa. Pero cada uno de los poderes va a ser independiente de los otros poderes y puede constar, como digo, de un órgano o puede constar de varios órganos. Ahora, cuando hablamos de órganos, porque por eso este apartado se refiere a órganos constitucionales, conviene saber qué es lo que llamamos un órgano constitucional. Y el órgano constitucional es el órgano que está previsto y regulado en sus aspectos fundamentales de composición y de competencias por la propia Constitución. Por ejemplo, además del Congreso, del Senado, que conforman el Poder Legislativo, pues por supuesto el Tribunal Constitucional, el Gobierno, son órganos constitucionales, en la medida en que la Constitución regula los aspectos básicos de su organización y funcionamiento. Y hay que distinguirlo de lo que se llama órgano de relevancia constitucional. El órgano de relevancia constitucional
es mencionado por la Constitución, tal vez la Constitución define su función esencial, pero la Constitución no regula los detalles de este órgano. Ahí podríamos mencionar el Consejo de Estado o, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, que tiene una regulación muy básica, pero donde se nos va a decir la configuración básica, pero no se va a regular la organización o no se va a regular el funcionamiento de estos órganos. Por eso, cuando hablamos de órganos constitucionales, hay que distinguir este concepto del de órgano de relevancia constitucional. Y por supuesto, cuando hablamos de poderes, además de hablar de órganos, tenemos que relacionarlo con lo que hemos llamado función. Por supuesto, funciones, cada una de las grandes tareas o actividades en que puede dividirse la acción del Estado. Estas funciones pueden ser compartidas en los distintos poderes. Por lo tanto, los poderes se componen de órganos y a los poderes se encomiendan funciones, bien de una manera exclusiva o bien de una manera compartida. Y esas funciones, pues lógicamente en su ejercicio o en su desarrollo, pueden llevarse a cabo por los órganos que componen los distintos poderes del Estado. Muy bien, pues esto sería básicamente esta importante, los fundamentos, ¿no? Que es lo que aquí podemos explicar, aunque sea de una manera muy condensada, los fundamentos de esta importante lección, que es la lección 11 relativa a la separación de poderes y las funciones del Estado. Gracias por la atención.